Vamos a ir concluyendo el Congreso. La verdad que el Congreso lleva el nombre de Educación Emocional y la verdad que hemos tenido emociones, ¿verdad? Las conclusiones finales las va a relatar el inspector de La Palma, Francisco Leal, Paco Leal para todos, y Raquel González, que es la secretaria de la Junta. Buenos días o casi buenas tardes ya. Eh, Concluir es un verbo quizá demasiado definitivo y lo definitivo en educación resulta un tanto arriesgado. Por consiguiente, nos conformamos con resumir o con dar algunas pinceladas de lo que aquí ha ocurrido y que en buena medida ustedes lo compartan. Hemos contado con la ministra para el acto de apertura, aunque hubo que recordárselo, casi se nos va sin la consiguiente declaración. Pero hemos de reconocerle un detalle, un gesto, se puso en pie y dio la sensación de que nos elevó el ánimo. Fue como un viva la presencialidad, un ya está bien de que nos veamos a través de pantallas, quiero verles las caras y que ustedes me vean, ¿no? Declaró sentirse conmocionada por las miradas de la gente de esta isla, por el trabajo desarrollado en momentos de tanta dificultad, poniendo como ejemplo la transformación en pocos días, 6, decía Mónica, de un centro sociocultural de los Llanos en un colegio, en un espacio de educación y seguridad. Valoró la recuperación de la presencialidad en el curso 2021, el desempeño de la inspección, a la vez que pidió nuestra colaboración para el cambio educativo y, de manera más concreta, nuestra contribución para que lo escrito en las normas llegue a las aulas. Y prometió un estatuto para la inspección de educación. Lo apunté aquí porque estas cosas conviene que no se olviden, ¿no? Por último, hizo una apuesta por la educación emocional y felicitó a la educación canaria porque la haya incorporado al currículo desde hace 8 años. Antes fue proyectado un vídeo con imágenes del volcán, imágenes ya creo que han visto, pero siempre hay algo en que reparar, y es que el volcán sacó del anonimato a personas y cosas sin que éstas lo pretendieran. Me refiero, por ejemplo, a Pino, salía en el vídeo, la directora del Instituto Eusebio Barreto. Hoy no la tenemos aquí, tenemos a Pilar y tenemos a Rita Gómez. Entre las personas y entre las cosas, la estrella fue la sopladora, que costaba Dios y ayuda a conseguirla en el mercado, aunque ya es una estrella menguante, ha perdido brillo, menos mal. Antes que la ministra intervino José Manuel, nuestro presidente, hizo referencia a la fundación de AIDEC, a los tiempos difíciles que hemos vivido, lo que llevó a decidir que este congreso se celebrara en esta isla, y a la necesidad de tomar conciencia de que el tratamiento de la educación emocional es un valor fundamental en la escuela, y hemos convenido que ha madurado su liderazgo, ¿no? Y antes que la ministra intervino también nuestra consejera de Educación, quien, además de destacar el papel colaborador y mediador de la inspección, reclamó que no se pierda el foco en La Palma, ya sabemos todo, de la volatilidad de los centros de interés. Y entramos propiamente en materia con la ponencia de doña Esther García Navarro, que, como saben, llevaba por título Educación emocional en tiempos complejos. Ha dedicado bastante tiempo a desentrañar el adjetivo complejo, dado que nos ha tocado vivir en un mundo que, según la descripción más actual, se caracteriza por la fragilidad, la ansiedad, que nos enfrenta continuamente con situaciones con las que no estamos familiarizados, impredecible, sin relación directa entre causa y efecto, y en buena medida incomprensible, puesto que tenemos más información que nunca, pero continuamente corremos el riesgo de que no nos sirva para tomar las mejores decisiones o las más correctas o favorables. Por ello nos vino a decir son necesarias competencias socioemocionales, estrategias, recursos para capacitar a la persona para la vida, para su desarrollo integral, mediante un proceso educativo permanente, cuya finalidad no es otra que el bienestar personal y social.
Por tanto, la educación emocional debe ser una herramienta de prevención para prevenir la ansiedad, el estrés, la depresión. La doctora García Navarro considera fundamental un primer paso, darse cuenta o tomar conciencia, lo que implica, según ella, un acto de coraje, de mirar hacia adentro, de preguntarse quién soy y quién quiero ser, de desentrañar todo, incluso lo que a veces consideramos insignificante o que pasaba desapercibido. Y nos recordó que somos faros, que somos referentes y que para aportar bienestar es necesario nuestro bienestar, por lo que necesitamos recursos para gestionar nuestras emociones. A continuación, Raquel le habla de la... Sí. Nuestra segunda ponencia fue pues, impartida por Calixto Herrera, a quien bueno, los alumnos del Eusebio Barreto han mencionado en varias ocasiones. Nuestra compañera Cristina destacó que en este curso se le ha otorgado la distinción Viera y Clavijo, y bueno, yo creo que sobra mencionar los motivos, ¿no? Para ello después de escuchar las palabras de los alumnos. Calixto, que es el coordinador del proyecto Orugas y Mariposas de Colores en los pupitres de nuestra escuela, de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad, resumió claramente en su título, en el título de su ponencia, los aspectos que iba a desarrollar en la misma. Desde un primer momento, Calixto puso de manifiesto que ante una situación traumática, un centro puede convertirse en un escenario de resiliencia, como nos han demostrado aquí los dos centros que han expuesto sus experiencias hoy, o un centro de caos. Invitándonos a conocer a lo largo de su presentación el trabajo realizado en muchos centros ante contextos de adversidad diferentes. Puso voz a temas que por mucho tiempo han sido tabúes, tales como el suicidio, las autolesiones o la depresión, haciéndonos tomar conciencia de que los centros educativos están en un diálogo constante con la vida, así como de la importancia de darles voz a quienes lo sufren, mirando de cara al dolor y no huyendo de él, como la sociedad hedonista que nos reflejaba Calixto nos ha enseñado a hacer. Pero si hubo algo que destacó fue el concepto de proyectar ante este tipo de situaciones una mirada comprensiva y acogedora, siendo la siguiente cita de Boris Cyrulnik un perfecto resumen de las ideas que nos trasladó Calixto en este sentido. Cuando los heridos del alma viven en una cultura petrificada que los juzga con una sola mirada y no cambia, se convierten en víctimas por segunda vez. Sin embargo, Calixto también nos hizo hincapié en que tenemos que tener una mirada estratégica. Estratégica en el sentido de utilizar la educación emocional, pero con un pensamiento crítico, precisamente para no creer que la resiliencia significa el olvido y no cayendo en el emotivismo que nos impide detectar el sufrimiento que pueda haber en un centro. Calixto afirmó en su exposición que la pérdida se ha convertido en una fiel compañera de camino, pérdidas relacionales, intrapersonales, materiales, evolutivas, pero nos enseñó también valiosas herramientas para ayudar a gestionar la pérdida, tales como la escucha, la mirada o el acompañamiento. Debemos dejar, como decía Calixto, que la escuela haga su magia. Y esa magia pues la hemos podido observar con estas dos experiencias que nos han presentado hoy. Seguimos la tarde de ayer, después de las ponencias que tanto Paco como yo hemos recordado, tuvimos la oportunidad de visitar y de conocer de primera mano la situación vivida en la isla con la erupción volcánica, visitando la zona de Cumbre Vieja. Y contamos con un excelente guía, José Heriberto, técnico del Secopin, que nos hizo partícipes de esta vivencia por el detalle y por la emoción con las que nos contó lo que había sucedido en la isla durante esos días. Concluimos la jornada de ayer cenando en la finca rural Casa Llanes, en Breña Alta,
donde pudimos disfrutar de la emoción de encontrarnos tras estos últimos años marcados por la pandemia. Hoy comenzamos el día con la tercera ponencia de la jornada, impartida por don Antonio Rodríguez, profesor titular de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de La Laguna y asesor de la Consejería de Educación para la implantación de Mocrea, materia pionera en el Estado español, ya que es la única materia curricular sobre educación emocional y para la creatividad. Comenzó su intervención haciendo una reflexión sobre el título elegido para la ponencia y nos dejó un nuevo título que debemos recordar, que debería haber sido ¿Cómo debe ser un inspector desde y hacia el corazón? Viajar desde nuestro corazón hacia el corazón de la comunidad educativa. El trabajo realizado durante años ha permitido sobre educación emocional, tanto como nos ha reflejado el caso concreto del CEIP La Laguna, ha permitido que tanto el alumnado como sus familias pudieran asumir con resiliencia lo que han vivido, no dejando que el volcán emocional tuviera los mismos efectos que el volcán geológico. Enseñar educación emocional no implica pedir al profesorado que haga psicoterapia, no busca el adoctrinamiento del alumnado ni es un excipiente didáctico, aspectos que dejó muy claros Antonio en su exposición. La competencia emocional influye decisivamente en el desarrollo de otras competencias en el ser humano. El algoritmo emocional es inviable para las máquinas, de ahí que Antonio destacara la importante labor que aún puede cumplir el profesorado para que el alumnado aprenda a gestionar las emociones, para disponer de herramientas para decidir qué hacer con lo que sienten. La mejor manera de desarrollar la competencia emocional y de educar bien es ser competente en saber amar a su alumnado. Finalmente, Antonio destacó el compromiso con el área de Mocrea que ha asumido nuestra Consejería de Educación y también nos recordó el marco normativo que respalda la educación emocional, dejándonos al servicio de inspección el reto de asumir funciones tales como la información, el asesoramiento y el acompañamiento emocional. Y finalmente, hemos cerrado la jornada de hoy con las ponencias, los proyectos educativos de dos centros que han vivido pues, de primera mano toda esta situación, como ha sido el CEIP La Laguna y el IES Eusebio Barreto Lorenzo. La directora del CEIP La Laguna, Mónica Viña, nos expuso todo el trabajo realizado en coordinación con Antonio Rodríguez y cómo éste les ayudó a afrontar la pérdida del centro y el reto de ponerlo de nuevo en funcionamiento, no dispersando al alumnado, sino ofreciéndoles un nuevo espacio para que volvieran a sentir su colegio como un punto de arraigo. Los niños, el alumnado y los docentes volvieron con sus mochilas emocionales cargadas y comenzaron un nuevo camino marcado por la resiliencia y la esperanza. Nos quedamos con su última frase: un colegio no es un edificio, es el lugar donde se reúne la comunidad educativa. Pilar Díaz, orientadora del IES Eusebio Barreto, junto al alumnado del centro, Agomar, Mateo y Gabriela, nos presentaron su proyecto de El Eusebio es todo corazón, quien logró con creces su objetivo de hacernos empatizar a través de la narrativa. Dentro de los posibles caminos que se podían tomar, optaron por diseñar este proyecto global que nos han presentado enfocado en la resiliencia personal y colectiva, convirtiendo el centro en un espacio reparador de seguridad y confianza, logrando integrar lo que estaba sucediendo en el currículo que había que impartir. Bueno, yo quiero leerles un texto. No sé si seré capaz si no lo lee Raquel. Es un texto escrito por Ricardo Hernández Bravo, es un profesor de lengua y literatura del Instituto de Punta Gorda. Ricardo escribe, tiene varios
poemarios publicados. Y bueno, el texto yo creo que es muy emocionante, ya lo ven, ¿no? Porque cuenta la historia de su historia, una historia contada en muy poquitas palabras, y es la historia, mi historia también, y es la historia de miles de palmeros. En el periodo entre guerras, de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, y desde finales del siglo XIX, los palmeros, los varones palmeros procedentes del mundo rural emigraron a Cuba. Después de la Guerra Civil, emigraron en los años 40 y 50, emigraron a Venezuela. Producto de esa migración, es, yo creo que más del 50% de la riqueza grande, mucha o poca, que tiene la isla de La Palma. Entonces el texto va sobre, bueno, ahora se los leeré. De todas formas, hay algunas palabras que incluso compañeros de la parte más oriental de las islas y por supuesto los compañeros y las compañeras de la península es posible que no lo entiendan mucho. En el texto está la palabra sorriba. Sorriba es la roturación del terreno para hacer una huerta o para hacer una casa. Torrontudo es testarudo o terco. Malpaís es el terreno cubierto de lava. Busia es un palmerismo, seguramente que procede de Portugal. Es un agujero en la tierra por donde se va el agua, etcétera, ¿no? Bien, el texto dice: anoche, después de despedir para siempre a nuestra tía Carmen, había muerto una tía suya, y justo antes de que la colada del volcán que asola el valle de Aridane llegara por fin al mar, perdón, el texto fue escrito el 29 de septiembre de 2021, y en fin, la lava se había llevado los plátanos que había hecho su padre. Pero bueno, les repito: anoche, después de despedir para siempre a nuestra tía Carmen y justo antes de que la colada del volcán que asola el valle de Aridane llegara por fin al mar, la finca de plataneras de mi padre fue borrada del mapa, corriendo así la misma suerte de tanta gente querida que ha visto cómo sus casas y propiedades, su medio de vida y el paisaje de su memoria desaparecían irremediablemente bajo el implacable tachón negro de la lava. Esas 3 fanegas de terreno fueron la vida de mi padre, que las levantó piedra a piedra, barreno a barreno, volquete a volquete de tierra fértil traída desde lo alto del valle y tendida sobre el malpaís, para convertirlo en un espejo de sí mismo, de su amor al trabajo en el campo y las cosas bien hechas. De ese pedazo de tierra plantada sobre el volcán salió el sustento de una familia, los estudios de sus 4 hijos y lo más valioso que mis hermanos y yo poseemos. El ejemplo de tesón y interés ante la adversidad, que lo hacía levantarse una y otra vez y empezar de cero cuando la sequía o las plagas amenazaban la cosecha o los temporales acababan con todo. Él fue uno más en esa gran sorriba colectiva que ha sido la riqueza de este valle y de nuestra isla. Esas fincas, la de tantos, salieron del volcán, fueron habitadas, dieron la vida y ahora el volcán se la lleva de nuevo. Es nuestro destino, pero junto a la humildad, para aceptar lo inevitable, siempre nos ha caracterizado una voluntad firme de resistir que nos hace rellenar una y otra vez esa busia por la que se va la tierra que nos mantiene en pie en este frágil equilibrio sobre la piel del volcán. Hoy, sin poder dormir por tantas emociones, y después de escuchar a muchos amigos y convecinos, llevados por la desesperación de tanta pérdida, decir que no quieren volver a vivir aquí, quiero mandarles este abrazo en forma de poema. Al igual que todos los de mi libro La piedra habitada, se lo debo a mi padre y es un símbolo para mí de esa determinación torrontuda del pequeño de no dejarse tumbar por el grande. Va por él y por todos aquellos a los que este volcán nos ha unido más que nunca en una causa común. Seguir aquí, volver a echar raíces sobre este paisaje que tanto sufrimos y que tanto queremos.
El poema sacado de ese libro, La piedra habitada, disculpen un poco, dice lo siguiente: cesaba el vendaval y aún caían los frutos de mi padre, caían de su sangre magullada, de sus manos venidas a mis manos, llamándome a palpar por él, a adentrarme en el daño, a medirme en la criba de los vientos. En sus ojos hincados vi de cerca la sombra aniquilada, y cada vez, erguido ante el estrago, vi su pulso creyente afirmarse en la pega, doblegar en la eterna sorriba la memoria del hambre, los tercos malpaíses del origen. Gracias, Paco y Raquel. Bueno, tengo a mi derecha al director insular de Educación, Alberto Taño. Agradecerle su presencia aquí y que reciba el reconocimiento de la Asociación de Inspectores e Inspectoras de Educación de Canarias por el trabajo realizado con los centros educativos durante este curso escolar. Quería transmitírselo. Antes de darle la palabra para que se dirija a nosotros y pueda clausurar el Congreso Regional de La Palma, quiero agradecer a muchas personas. Cuando iniciamos esta andadura, allá por octubre, noviembre, ya estaba el volcán, había erupcionado. Tuvimos algunas dudas. Las primeras era cuándo lo íbamos a hacer, la segunda era la temática, pero sí teníamos claro que queríamos hacerlo en la isla de La Palma. Y desde ese primer instante, pues todas las instituciones con las que contactamos nos prestaron su ayuda desde ese primer momento. Además de eso, como ustedes saben y como ustedes se imaginan, un congreso como este se hace con la labor de muchísimas personas, aportando ideas y ayudando. Y entre ellas, pues quiero citar a la Junta Directiva de la Asociación, que siempre me ha apoyado a mí directamente y ha colaborado en la realización de este congreso, a Cristina, a Raquel, a Dulce, a Ana Berta y a Gustavo. Igualmente a los inspectores de la isla de La Palma, que han hecho un trabajo muy grande para que este congreso se realizara, a Maite, a Paco, a Gregorio, al Cabildo de La Palma, que nos ha prestado toda su ayuda y su colaboración, a los ayuntamientos de Breña Baja y al Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, a las editoriales, a SM, a Del Vives, a Anele, todas ellas nos han prestado pues desde el primer momento su ayuda y han colaborado con nosotros. El Congreso de Inspectores e Inspectoras de Educación decía Esther que tenemos que ser luciérnagas y faros, y dije yo en mi discurso inicial que teníamos que ser inspiradores. Cuando nos planteamos la temática que queríamos llevar a cabo, la educación emocional, dos de las cuestiones que, en mi opinión personal, no nos hizo dudar de que esta era la temática que teníamos que llevar a este congreso, aunque surgieron otras posibilidades, fue la primera, que pensé en los profesores y profesoras que me ayudaron a mí en mi adolescencia y en mi infancia a ser la persona que soy hoy. Y ese profesorado me ayudó y conectó conmigo y me hizo ser pues mejor persona.
la importancia del profesorado con respecto a su alumnado es incuestionable. Ayer en la cena surgió la anécdota de que la persona que nos amenizó se dirigió, uno de los inspectores, a Alfonso Ballesteros, se dirigió a él y le dijo: me suena tu cara, pero no sé de qué. Y le dijo él inmediatamente: usted fue mi profesor. Es decir, aunque nosotros nos parezca, cuando hemos sido profesores y profesoras, no recordemos a todo nuestro alumnado, ellos sí nos recuerdan a nosotros. Y para ellos y para ellas, nosotros somos muy importantes. Y nosotros como inspectores e inspectoras tenemos que recalcar eso en los centros educativos y decirles al profesorado y al profesorado cuánto importantes son para su alumnado. Por eso, esa fue una de las cuestiones que yo me planteé y las que pensé por lo que la educación emocional es tan importante. La segunda es cuando recordé mi etapa como profesor. Y pensé, si volviera a ser profesor, no sería el mismo. Y me di cuenta de muchas cosas que no hice bien en aquel momento porque no las conocía. Y casi todas tenían que ver con la educación emocional. Y a medida que iba leyendo y aprendiendo en estos meses de preparación, me daba cuenta de que tenía que haber sido otro profesor. Tenía que haber escuchado más, tenía que haber empatizado más con el alumnado. Y ojalá en aquel momento, cuando era profesor, hubiera tenido un inspector, una inspectora de educación que me hubiera dicho algo al respecto. Creo que tenemos una labor muy importante por delante. Creo que tenemos una labor para asesorar y trabajar con el profesorado, para orientarles. Y mucha de esta labor va con respecto a esto que hemos visto en este congreso, a estas competencias socioemocionales y a esta interconexión y a esta conexión con el alumnado. Pues, como dijo Esther, seamos luciérnagas, seamos faros, inspiremos a los profesores y profesoras de nuestro centro. Alberto, tienes el honor de cerrar el Congreso Regional de los Inspectores y Inspectoras de Educación en la isla de La Palma. Gracias. Muchas gracias. Buenos días. Seré muy breve. El tiempo ya nos apremia y aunque no nos apremiase iba a ser breve de todas formas. Estuve en la presentación de este congreso ayer. No pude disfrutar de las ponencias de esta primera jornada. Agradezco el resumen, porque acompañamos a la señora ministra de Educación y Formación Profesional y a nuestra consejera de Educación a las visitas que teníamos programadas a centros educativos del Valle de Aridane. Hoy sí he podido afortunadamente asistir a esta segunda... ¿Se oye? Sí, a esta segunda jornada. Desde la Dirección Insular de Educación de La Palma es importante manifestar nuestro más sincero agradecimiento a la Asociación de Inspectores de Educación de Canarias y a su presidente y junta directiva, a ti, a José Manuel Cabrera, la sensibilidad que han demostrado eligiendo nuestra isla de La Palma como sede de este congreso, de estas jornadas, tras las dificultades que hemos sufrido y las secuelas que nos han causado, que nos ha causado la erupción de ese volcán en Cumbre Vieja, y además eligiendo como eje del mismo, de este congreso, las emociones del alumnado en el aprendizaje y la convivencia. Además, sabemos que La Palma, y creemos que así para muchos colectivos y administraciones, seguirá presente en todos ellos, y la palabra aquí que tanto se ha repetido en este congreso de acompañamiento, estoy seguro
que la isla de La Palma nos sentiremos acompañados en este futuro y hasta que logremos pues reconstruirnos totalmente y si es posible reconstruirnos mejor aún. Agradecerles la participación en este congreso a todos ustedes, inspectores e inspectoras de Canarias, también a los que han venido de fuera, agradecerles aún más el esfuerzo que han hecho por estar aquí en este congreso. Y sin más, en representación de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, y sin olvidarme, declaro clausurado el Congreso de Inspección Educativa y Educación Emocional, implicaciones en la mejora del aprendizaje y la convivencia. Muchas gracias. Bueno, para cerrar, tenemos la interpretación de unas piezas musicales a cargo de alumnado de primer curso de bachillerato y algunos de segundo curso de bachillerato de la Escuela de Arte de Manolo Blahnik. Es la única escuela de arte que hay en la isla y es alumnado evidentemente de primer y segundo bachillerato de arte. Viene acompañado del profesor de música, de Pablo, y viene de Naomi y Diana. Es que las compañeras se burlan. Llegaba a cantar aires de Lima.
en parte esa responsabilidad de poder transmitir de un modo u otro a todo el sistema educativo. Entiendo, no sé si son todos de las islas o también por el número no creo que haya tantos inspectores de educación en las islas, como lo dudo, ¿no? El edificio es Cumbre Vieja. El volcán todavía no tiene nombre. Pues de repente, de la noche al día, más en la noche que en el día, pero también por el día, se convirtió en el mirador del volcán. Los medios de comunicación se concentraban aquí para hacer sus directos.